sociología. Vamos a seguir avanzando con el mismo. Hemos estado estudiando temas de sociología jurídica o sociología del derecho. Es decir, estamos preocupados por la relación que existe entre la sociedad y el derecho. En cómo la sociedad ha creado al derecho y cómo es que el derecho persigue un fin dentro de esa sociedad. Entonces hoy vamos a seguir abordando algunos temas al respecto, pero antes de seguir avanzando, entonces queda el espacio por si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, para que lo pueda plantear ahora. Bien, entiendo que con el silencio se comprende que no hay ninguna duda, que no hay ninguna inquietud, que no hay ningún comentario. Y entonces vamos a seguir avanzando. Para el efecto, me voy a apoyar en una presentación que les voy a compartir ahora. Solo para recordar en este tema estamos hablando de la vida jurídica del derecho o la vida del derecho, pues hemos tratado un primer tema que es la aceptación del derecho, un segundo tema que es la eficacia del derecho, y ahora abordamos uno tercero que es la legalidad y la legitimidad. Legalidad y legitimidad son dos conceptos distintos, no son sinónimos, cada uno tiene su propio significado. Veamos cada uno de estos. Cuando hablamos de la legalidad, estamos hablando de la ley, estamos hablando de lo jurídico propiamente. Mientras que cuando hablamos de la legitimidad, nos estamos refiriendo a la sociedad, a lo que la sociedad considera. Entonces, legalidad tiene que ver con el derecho y legitimidad tiene que ver con los grupos sociales. De la legitimidad se dice que hay dos elementos. La legitimidad puede ser de origen o puede ser de ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio? La de origen tiene que ver con la creación de una entidad, de un organismo, mientras que la de ejercicio tiene que ver con el desempeño de este. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe en Guatemala el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS. Este es un resultado de la Revolución de Octubre de 1944. Allá en aquella época se le ocurrió a quienes tenían el poder público, el poder político, crear un instituto que se mantuviera con los recursos del Estado, los recursos que aportara la iniciativa privada y una porción por parte de los trabajadores. Se pensó que este instituto podría ser de mucho beneficio para la sociedad porque podría cubrir, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la salud de los trabajadores. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra el origen de la institución y ese origen de la institución está orientado por las necesidades de las mayorías. Como hemos dicho, la legitimidad tiene que ver con las colectividades, tiene que ver con los grupos sociales. Entonces, en este sentido, vamos a afirmar que el ICS es una institución que tiene legitimidad de origen, porque cuando se creó fue pensando en las mayorías. De igual manera, hay otras instituciones que se han ido creando a través de la historia que nos muestran que la creación de estas no se hizo pensando en las mayorías, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí hay un decreto relacionado con la tierra en donde lo que se está buscando de alguna manera es preservar la propiedad privada. Entonces, bajo esas circunstancias, esa normativa que surge después de la Revolución de Octubre en contra de aquel decreto 900, pues definitivamente su origen no es de legitimidad. ¿Por qué? Porque no anda buscando el bienestar de las mayorías, sino está pensando más en los intereses particulares de algunos. Para que haya legitimidad de origen, pues tiene que ser una institución que nace y lo que busca es atender los intereses de la colectividad, el bien común, el interés de las mayorías. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio? El ejercicio tiene que ver con el desempeño, con el qué hacer. En el caso del ICS ya dijimos que tiene legitimidad de origen,
Pero cuando vemos, por ejemplo, cómo se comporta hoy, cómo se da el quehacer de la institución, pues podría ser cuestionable que sea legítimo. ¿Por qué? Porque de repente con lo que está haciendo no está buscando apoyar a la mayoría de la población, sino que posiblemente, por ejemplo, si está realizando unos procesos de compras en donde los medicamentos son adquiridos de una manera poco transparente, en donde los medicamentos de repente son pagados más allá de lo que en el mercado normal tienen su precio, pues entonces bajo esas circunstancias vamos a decir que el ejercicio de esa institución no está orientado a atender el bien común, el interés de las mayorías, el bienestar social, sino que está centrada en los intereses particulares de algunas personas. Y en ese sentido, entonces diríamos que no hay legitimidad de ejercicio. ¿Se dan cuenta? La legitimidad tiene que ver con el interés social, tiene que ver con el beneficio común, tiene que ver con el interés de las mayorías. Si se atiende las necesidades, los intereses de las mayorías, hay legitimidad, que no es lo mismo que legalidad. Porque legalidad, por ejemplo, yo podría de repente evaluar un proceso de compra de medicamentos y resulta que comparando con los requerimientos que se establecen en los procesos contenidos en la ley de contrataciones del Estado y el reglamento respectivo, podría de repente decir que cabalmente han cumplido con todo ese procedimiento. Entonces diríamos que pues hay legalidad, pero no hay legitimidad. Si resulta que los recursos, por ejemplo, que está recibiendo el IX, una buena parte se quedan en depósitos bancarios en vez de estar atendiendo tantas necesidades que hay de la población, pues entonces diríamos que no está pensando en las mayorías, sino en la conservación de ese dinero. Entonces no hay legitimidad de ejercicio. Pero legalmente no es cuestionable que el IX venga y coloque en un banco esos recursos. Entonces, eso es legal, pero no es legítimo. Entonces, nos damos cuenta de la diferencia. Legalidad lo que implica es hacer las cosas conforme a la ley, mientras que legitimidad es hacerlas en atención a los intereses sociales, el bienestar común. Esa es la diferencia. Hablando de la legalidad, sabemos que existe un principio de legalidad. El principio de legalidad lo que nos dice es que los funcionarios públicos pueden hacer todo siempre y cuando la ley, perdón, siempre y cuando la ley se los permita. Eso es el principio de legalidad. Es distinto a lo que ocurre con nosotros como ciudadanos ordinariamente. Porque nosotros como ciudadanos, por ejemplo, somos libres para hacer cualquier cosa, siempre y cuando la ley no lo prohíba. Yo soy libre para hacer lo que quiera, siempre y cuando la ley no lo prohíba. Cada uno de ustedes es libre para hacer lo que quiera, siempre y cuando la ley no lo prohíba. Eso es la libertad que tenemos cada uno como particulares. Ahora, si alguno de nosotros es funcionario público, bueno, pues resulta que como funcionario público no puedo hacer cualquier cosa, siempre y cuando la ley no lo prohíba, sino ahí al contrario, yo solo puedo hacer aquello que la ley me permite, solo aquello que la ley establece. Entonces, ese es el principio de legalidad, el poder hacer solamente lo que la ley establece. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado, todo claro, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces seguimos hablando de la legalidad y de la legitimidad. Licenciado, ¿Me escucho? perdone la molestia, es que como vengo conduciendo, ¿podría ser algo similar como lo del Ministerio Público, que según, o sea, ellos están indicando de que están actuando conforme a la ley, pero en realidad la población los está rechazando, o sea, no tiene legitimidad ahí? Sí, algo parecido. Ese podría ser un ejemplo al respecto. Gracias. Gracias. Bien, entonces volvemos a la presentación. Licenciado, Ahora, perdón. Buenas noches. diga. Disculpe la interrupción. Fíjese que no me quedó muy claro
por así decirlo, el concepto de la legitimidad de origen. Usted decía que era como la creación de un órgano, pero no, no me quedó muy clara esa explicación, licenciado, disculpe. Sí, es la creación de una institución, de un órgano, de una entidad. Cuando esa institución, ese órgano, esa entidad se crea pensando en los intereses de las mayorías, pensando en el bien común, pensando en las necesidades de la sociedad, entonces hay legitimidad de origen. Si se crea sin atender eso, entonces no es legitimidad de origen. Bien, ahora, ¿cómo saber si hay legalidad? Para saber si hay legalidad, lo que tenemos que hacer es un análisis jurídico. ¿Y cómo hacemos un análisis jurídico? Por ejemplo, imaginémonos que se emite una disposición por parte de una autoridad. Bueno, emitida esa disposición, lo que nos queda es analizar si tiene legalidad. ¿Cómo sé yo si una disposición, por ejemplo, de un juez es o tiene legalidad? Pues para saber si la decisión o la posición o la resolución de ese juez está apegada a derecho, es decir, tiene legalidad, lo que me queda es hacer un estudio jurídico. Y en ese estudio jurídico, pues voy a establecer las normas reglamentarias. Si dentro de la decisión fue tomada cabalmente dentro de las normas reglamentarias, y luego voy más arriba, ¿verdad? Con las normas ordinarias, y finalmente voy al nivel constitucional y veo que cabalmente guarda esa línea, pues entonces voy a decir que efectivamente hay legalidad. Si, por ejemplo, viene un ministro y emite una disposición y esa disposición contraviene la ley de la institución, no sería legal. Si esa disposición contraviene la Constitución Política de la República, no sería legal. Por ejemplo, de este gobierno, una decisión que tomó mucho ruido fue cuando se creó el centro de gobierno, ¿verdad? Cuando crearon el centro de gobierno, entonces, ¿qué es lo que queda? El presidente tomó la decisión de crear el centro de gobierno. Entonces, hay una decisión, hay una resolución, hay una disposición del presidente de la República que contiene la creación del centro de gobierno. ¿Qué es lo que queda para saber si hay legalidad? Lo que queda para saber si hay legalidad es ir a la ley del organismo ejecutivo y establecer si en la ley del organismo ejecutivo se le permite al presidente crear entidades como el centro de gobierno. Y después, pues lo que quedaría es ir todavía más arriba a nivel constitucional para establecer si dentro de las funciones que constitucionalmente se reconocen al presidente o al organismo ejecutivo, está la posibilidad de crear un órgano como este. Entonces, si resulta que la ley del organismo ejecutivo se lo permite y esa permisión está de acuerdo a lo que la Constitución rige, pues entonces diríamos que era legal crear el centro de gobierno. Pero si resulta que cuando leemos inmediatamente la ley del organismo ejecutivo nos damos cuenta que el presidente no está facultado para crear ese tipo de entidades, pues entonces quiere decir que fue una ilegalidad. La legalidad, entonces, exige un análisis jurídico. Ahora, ¿qué ocurre con este análisis jurídico? Normalmente lo que estamos haciendo entonces es revisando las leyes, ¿verdad? Y nosotros sabemos que entre las normas existe una jerarquía. Hay una jerarquía normativa. Esa jerarquía normativa nos fue expuesta ya antes por Hans Kelsen, ¿verdad? Él construyó una pirámide y en esa pirámide colocaba en la parte superior las leyes fundamentales, luego las leyes ordinarias, las reglamentarias, las decisiones judiciales, y entonces lo que quedaba era ir haciendo esa revisión desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Si las disposiciones de abajo se hacen respetando las disposiciones que se encuentran en esa pirámide hacia arriba, pues hay legalidad. ¿Qué hemos hecho ahí? Un análisis jurídico. Entonces, la pirámide de Hans Kelsen es una herramienta que nos ayuda a hacer ese análisis jurídico para establecer si hay o no legalidad. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa desde el lado de la legitimidad? Ahí ya no interesa lo jurídico, ¿verdad? Ahí lo que interesa es la sociedad. Y entonces lo que hay que hacer es un análisis social. Y el análisis social implica conocer los intereses, conocer las necesidades, conocer la posición que tiene la mayoría de la población. Si las disposiciones y las decisiones de las autoridades
atienden el bien común, atienden los intereses sociales, pues entonces diríamos que hay legitimidad. Ahí es de ver. Si la mayoría está de acuerdo, entonces podríamos decir que hay legitimidad. Nuestro análisis no es jurídico, ahí nuestro análisis es social. Bien, entonces esto es lo que podemos hablar de la legalidad y legitimidad. Bueno, ahora un cuarto punto, la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Licenciado, perdón. Diga. Solo tengo una consulta, por ejemplo, en cuanto a la legalidad, podría, o como usted mencionó, solo instituciones, ¿verdad? Pero en cuanto al Código de Trabajo, ¿no entraría ahí? Pero el Código de Trabajo Es una ley. El Código de Trabajo, por haber nacido de una propuesta social, o sea, de todas estas necesidades que se necesitaban cubrir. no depende que... Ya, entiendo. Creo que ya entendí. Usted se refiere a Perdón. si existe legitimidad en el Código de Trabajo. Sí, ajá, que sí, Claro. por ejemplo, el Código de Trabajo también es parte de una creación, o sea, legitimidad de origen por haberse creado de esa forma. Así es, correcto, correcto. Es que cuando se habla de institución en el derecho, no se está hablando necesariamente de un ministerio, de una municipalidad, de un establecimiento o de un edificio. La palabra institución en derecho tiene un significado más extenso. No solamente cuando decimos Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o Instituto Nacional de Ciencias Forenses. No, también, por ejemplo, se recuerdan que cuando leen ustedes en el Código Civil la definición de matrimonio, se dice que es una institución, ¿verdad? Entonces, la palabra institución va más allá de un establecimiento, de un edificio. La palabra institución se refiere a la concreción de derechos y obligaciones. Y en ese contexto, el Código de Trabajo es justamente eso, ¿verdad? Una concreción de derechos y obligaciones. Y el análisis que usted hace para establecer de que ese código tiene una legitimidad de origen es apropiado. Muy bien. Agradezco su contribución, que fue muy valiosa. Nos ayudó a ir profundizando, a ir aclarando estos conceptos. Bien, entonces, si no hay más, seguimos ahora con el cuarto tema, que decíamos es la seguridad jurídica. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? Cuando se habla de seguridad, se está hablando de una sensación, de un sentimiento, ¿ya? ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten seguros o inseguros? Ustedes cuando están en casa, ¿cómo se sienten? Sienten la seguridad del techo de la casa, la seguridad de estar compartiendo con sus parientes. Y en ese contexto de seguridad, ustedes dejan sus cosas en la mesa, en la sala, en cualquier lado, ¿verdad? Pero si ustedes anduvieran en la calle, si ustedes entraran a un restaurante de comida rápida, pues no es de que me siento a la mesa y dejo mi bolso, dejo mi celular, dejo mi billetera ahí sobre la mesa y me voy al área de juegos de los niños o me voy al área de mostrador por el producto. No, ¿verdad? Dejaremos algo para reservar el espacio, pero no algo valioso porque no sabemos qué pueda pasar. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos la misma sensación cuando estamos en ese lugar que cuando estamos en la casa. Ahí de repente enfrente de la casa puedo caminar tranquilo, pero si por alguna situación resulta que me toca caminar en la noche en un lugar que se dice ahora zona roja, pues entonces ya voy a sentir yo un temor cuando ando avanzando por esas calles. ¿Se dan cuenta? La seguridad es una sensación, es un sentimiento que vamos a tener. En ese caso, los ejemplos planteados tienen que ver con seguridad ciudadana, ¿verdad? La seguridad que como personas tenemos al andar por este mundo, enfrentándonos a otros seres humanos. Bueno, pues ese sentimiento que estamos teniendo en esos momentos es nuestra seguridad. Pero ahora no estoy hablando de seguridad ciudadana, estoy hablando de seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica tiene que ver con ese sentimiento, con esa sensación, pero no es con relación a que me quiten mi billetera, a que me arrebaten mi celular, a que abran mi carro, a que se entren a mi casa. No,
tiene que ver más con relación al derecho, a las normas jurídicas. ¿Tengo yo seguridad en las normas jurídicas? ¿Tengo yo seguridad en las normas jurídicas? Entonces, esa seguridad, esa confianza, esa certeza de que las normas jurídicas están allí y se van a observar, se van a respetar, esa es la seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, con este proceso electoral que estamos avanzando ya en una parte final, resulta que se ha dado mucha discusión, ¿verdad? Mucha discusión sobre quiénes pueden participar, quiénes no pueden participar. Se dio la primera vuelta y luego pues hubo otros momentos en donde si sí o si no, si había o no segunda vuelta, que confirmaban que sí había, pero que todavía no se abría la competencia prácticamente. Pues se dio la segunda vuelta y ahora la discusión es, pero si van a ser partido, no son partido y tanta cosa, ¿verdad? ¿Qué nos muestra eso? Alguna inseguridad. Entonces no hay seguridad, pero la seguridad ahora tiene que ver con las normas. Entonces, ¿cuándo tengo yo seguridad? Yo tengo seguridad cuando creo en las normas, cuando creo que esas normas van a respetarse, cuando creo que esas normas no encierran algunos factores que pueden menoscabar la situación. Por ejemplo, ¿qué factores menoscaban la seguridad? Si las normas encierran ambigüedad o tienen lagunas, pues yo voy a sentir alguna inseguridad, no voy a tener seguridad jurídica. Si resulta que la norma es ambigua, entonces algo así como lo que ocurre, por ejemplo, solo es por ejemplo, aquella disposición relacionada con que los parientes de caudillos no pueden participar en un proceso electoral. Bueno, pues hubo una ocasión en donde la hija de un caudillo se quiso inscribir y le fue denegada la inscripción. Y hubo otros momentos en donde sí ha logrado participar. ¿Qué nos muestra eso? De alguna manera podríamos decir que por ahí podríamos estar encontrando ambigüedades. Esas ambigüedades hacen que en algún momento le puedan decir sí, pero en otro momento le puedan decir no. ¿Y eso qué nos da? Eso nos da seguridad. No, eso menoscaba la seguridad. La excesiva libertad que podría tener la autoridad también no favorece a la seguridad jurídica. ¿Y cuándo puede haber una excesiva libertad? Por ejemplo, que no quiere decir que sea malo porque es normal, pero cuando se busca definir la pena que se le puede aplicar a una persona que va a ser sentenciada, que va a ser condenada, pues resulta que normalmente la norma se abre, ¿verdad? Y dice de tantos a tantos años. Bueno, pues ese de tanto a tanto, lo que nos deja ahí es una libertad. Una libertad que, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez, el tribunal, lo que tiene que hacer es valorar los atenuantes, los agravantes, y en función de esos elementos, pues va a ir definiendo cuál va a ser la pena que va a aplicar. Pero esa libertad puede llegar a ser muy excesiva. Si es excesiva, entonces puede generar alguna inseguridad jurídica. De igual manera, la eficiencia de las autoridades, ¿verdad? Podemos tener las normas jurídicas, pero resulta que si las autoridades realmente no cumplen las normas jurídicas o no velan porque se respeten las normas jurídicas, entonces tenemos autoridades ineficientes, autoridades que no cumplen las normas, autoridades que no velan porque éstas se observen, son autoridades ineficientes. Entonces, ante autoridades ineficientes, como por ejemplo algo que se cuestiona mucho es el tema de la impunidad en Guatemala. Hay mucha impunidad en Guatemala. Entonces, esa impunidad es el reflejo de la ineficiencia de las autoridades, que tiene su explicación también, ¿verdad? Pero como para este caso lo que nos busca es orientarnos cómo es que esa ineficiencia, al final de cuentas, lo que hace es que no tengamos certeza de lo que va a pasar jurídicamente. Entonces, ¿qué hay? No hay seguridad jurídica. La extralimitación de las autoridades. Si las autoridades pueden algunas veces, aun cuando existe una ley, ir más allá de la ley, pues entonces se están extralimitando. Y si bien es cierto, hacer cosas más allá de lo que la ley permite es un delito en Guatemala, pues resulta que hay muchos que hacen más allá de lo que la ley les está diciendo. Y eso lo que hace es que haya una inseguridad, no favorece la seguridad jurídica.
El otro elemento va a ser los constantes cambios de normas y esto sobre todo se manifiesta cuando se trata de temas económicos. Por ejemplo, hay inversionistas que dicen, ay, es que no vamos a invertir en Guatemala. ¿Y por qué no? Si Guatemala, miren, relativamente ofrece bastantes comodidades, hay una infraestructura aceptable, existe gente que anda buscando trabajo, incluso hay gente que está bien formada y que ustedes podrían aprovechar. Pero dicen, sí, pero lo que pasa es que las normas en Guatemala no las pueden cambiar con mucha facilidad. Entonces, de repente, hoy existen ciertos impuestos, pero nada asegura que esos impuestos se van a mantener por 20 años. Aquí en Guatemala podría ser que el año siguiente cambiaran los impuestos, modificaran alguna norma, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que no tenemos certeza sobre las normas que debemos observar. Ahí lo que tenemos es una inseguridad. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para ir reduciendo estos factores, para apoyar la seguridad? Bueno, hay algunos principios ahí que nos van a ayudar, que nos van a favorecer a que exista seguridad jurídica. Uno de estos principios es el de legalidad que ya habíamos hablado. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que la legalidad lo que implica es que la persona puede hacer, el funcionario público puede hacer solo aquello que la ley establece. Ningún funcionario público puede hacer más allá de lo que la ley establece, solo lo que la ley establece. Por ejemplo, si yo fuera ministro de Desarrollo Social, soy ministro de Desarrollo Social y entonces como ministro de Desarrollo Social, pues tengo ciertos programas que caben dentro de la competencia del ministerio. Entonces, puedo usar los recursos en la ejecución de esos programas de asistencia social, de protección social. Pero, por ejemplo, no porque yo conocí a una persona hoy, ¿verdad? Y resulta que me entero de que está viviendo una situación especial, vengo y digo, ala, saquemos dinero del ministerio y le damos de la caja chica un poco de recursos a esta persona para que pueda superar esa dificultad por lo menos en estos días. Yo no puedo hacer eso, porque en todo caso lo que puedo es recomendarle a la persona que se acerque para ver si califica en esos programas y si califica, pues reciba los beneficios correspondientes. Pero no puedo yo tomar la decisión solamente porque me cae bien, solamente porque considero que su situación es agravante, que entonces vengo y aquí están los recursos del ministerio para que usted los pueda disponer. No. Usted como ministro de Desarrollo Social solo puede hacer aquello que la ley le dice que puede hacer, no puede extralimitarse. Entonces, la existencia de este principio va a ayudar a que haya seguridad jurídica. En la medida que nosotros podemos garantizar que los funcionarios públicos hacen solo lo que la ley les permite hacer, entonces vamos a cumplir este principio y vamos a tener seguridad jurídica. El otro elemento es el de no retroactividad. Este principio lo que busca es que las leyes no cambien y si cambian, que no surtan efectos para las situaciones que se dieron antes del vigor de esa ley. Nosotros sabemos que en Guatemala ese principio de no retroactividad está reconocido constitucionalmente, ¿verdad? Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción al principio de no retroactividad? La ley penal. Pero no solo así. Materia penal, que favorezca al reo. En lo penal, exacto, en lo penal, pero si en lo penal no favorece al reo, no se aplica, no es retroactiva. Tiene que ser siempre que favorezca al reo. Muy bien. En general, solo ahí tenemos ese principio, de ahí, en todo lo demás, la ley no puede modificar lo que ocurrió antes de que ésta entrara en vigencia. Entonces, eso lo que busca es generar alguna seguridad, porque quiere decir que lo que haya hecho en el ordenamiento jurídico que hoy está vigente, no me lo van a poder cambiar con una disposición que venga en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede contribuir a que haya seguridad jurídica. Otro concepto es el de derecho natural. Cuando hablamos del derecho natural, realmente nos estamos acercando a aquello que son los derechos humanos, ¿verdad? Al hablar del derecho natural, desde Roma prácticamente se empezó a considerar este concepto. El derecho natural vendría a ser algo así como un derecho que ha sido creado
por alguien más que no es propiamente los seres humanos. En algún momento se consideró algo así como la creación de los dioses y que por eso entonces podría ser un derecho que es común para todos, un derecho que es común no solamente para los que hoy están, sino a los que estuvieron en el pasado o los que estén en el futuro. Y en ese contexto, pues poco a poco nos vamos a ir acercando a lo que se conoce como los derechos humanos. Los derechos humanos que de alguna manera podemos representarlos en dos grandes momentos, ¿verdad? En los derechos humanos podemos identificar dos grandes momentos que ocurrieron ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Uno es la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 y el otro la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Obviamente en dos realidades distintas, ¿verdad? Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de lo que ocurre en Francia. Bueno, pues estos elementos van a marcar esto que ahora llamamos los derechos humanos. Pero, ¿cómo nace esto a lo que llamamos los derechos humanos? Pues recordemos que estos momentos de 1789, de 1776 en Estados Unidos, pero sobre todo allá en Francia en 1789, nos permite recordar los momentos que se vivieron en esa etapa y que nosotros ya vimos en nuestra primera parte del curso. ¿Y con qué tiene que ver esto? Bueno, pues resulta que aquí lo que podemos encontrar es un recuerdo de lo que vimos en esa primera unidad, en esa primera parte del curso, en donde decíamos que estábamos ante un momento revolucionario, un momento en el que iba a quedar atrás la sociedad feudalista y en su lugar se iba a instaurar una sociedad capitalista. Pero en ese contexto, en donde todavía el feudalismo es lo que más pesa, teníamos a los señores dueños de la tierra que tenían atados a los campesinos. Pero por el otro lado vimos que habían unos campesinos que se habían logrado fugar de esas parcelas, de esos feudos, y se habían ido a lugares en donde nadie los pudiera perseguir, pero eran pequeños pedazos de tierra que tampoco eran apropiados para dedicarse a la actividad agrícola, y que por eso entonces se dedicaron a la producción de artesanías y al comercio de las mismas. Bueno, pues a esos señores que se establecieron en esos pequeños lugares, los conocieron como los pequeños burgueses, y al lugar en donde estaban asentados se le llamó burgos, ¿verdad? Bueno, pues estos pequeños burgueses allá en el burgo tenían sus empresas, y en esas empresas lo que ellos andaban buscando es generar cada vez más riqueza. Para generar más riqueza, recuerdan ustedes, ellos dijeron que lo que necesitaban era vender más, porque de la venta de sus productos es que se logra manifestar la ganancia. Si hoy vendo 10 y gano 5, pues si vendo 20, probablemente gane 10, y si vendo 30, gane 15. Entonces, en la medida que venda más, gano más. Pero para vender más, tengo que producir más. Pero para producir más, ¿qué necesito? Pues necesito más gente que esté trabajando en la empresa, necesito de más materias primas. Dicho en otras palabras, necesito de fuerza de trabajo y materias primas. Bueno, esa fuerza de trabajo eran los campesinos, pero los campesinos estaban allá en el área rural, ¿verdad? Había que buscar la forma de traerlos para acá. Y de igual manera necesitábamos materias primas y en aquel entonces la actividad textil era la más importante y entonces lo que necesitaban era la lana. Y esa lana viene de las ovejas, pero las ovejas no se pueden tener en la ciudad porque es muy pequeña. Estas ovejas deben de pastorearse allá en los feudos, en las fincas. Y resulta que los señores feudales no quieren dedicarse al cuidado de ovejas. Bueno, pues estos señores pequeños burgueses dijeron, necesitamos que vengan los campesinos a la ciudad y que esas tierras queden libres para dedicarlas a el pastoreo de ovejas. Y es así como entonces se va a dar una contradicción, una lucha entre los señores feudales y la pequeña burguesía, en donde los señores feudales dicen, no, nosotros queremos seguir siendo dueños de la tierra y dedicar la tierra a la agricultura. Y los pequeños burgueses dicen, no, nosotros queremos que esas tierras se dediquen al pastoreo de ovejas para que nosotros tengamos más lana. O en el otro contexto, vienen los señores feudales y dicen, nosotros queremos tener a los campesinos atados aquí a la tierra, que no se vayan a ningún lado, que sigan produciendo, que sigan siendo agricultores. Mientras que los pequeños burgueses dicen, no, nosotros queremos que liberen a los campesinos para que se vengan a la ciudad y entonces cuando no tengan nada que comer se vean obligados a entrar a nuestros talleres.
Bueno, en ese contexto, decíamos ya antes, se da un proceso revolucionario y ese proceso revolucionario es el que ya también antes habíamos esquematizado en estas imágenes, que es la Revolución Francesa, en donde están luchando los señores feudales franceses con la pequeña burguesía francesa. Ya vimos nosotros, ¿verdad?, que allí se da el triunfo de la pequeña burguesía. Y cuando la pequeña burguesía triunfa, cuando la pequeña burguesía se hace del poder del Estado, pues viene a buscar resolver las contradicciones que habíamos planteado antes. Y es cuando dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es una limpieza de fincas. Y se llama limpieza porque bota los cercos, bota los ranchitos. Y entonces, ¿qué pasó con los campesinos? Pues también hay que limpiar la finca de campesinos, ¿verdad? Y entonces los campesinos se van a ver obligados a tener que irse a los burgos y ahí van a tener que entrar a trabajar a los talleres de la pequeña burguesía. Pero ahora que ya han quedado libres y limpias las tierras, pues ahora pueden ser pobladas por ovejas que van a producir la lana, que es la materia prima que necesitan en esos talleres. Bueno, nos damos cuenta de lo exitoso que fue el proceso revolucionario de la pequeña burguesía. Pero ahí es donde podemos hablar de por qué la pequeña burguesía empieza a promover el principio de la libertad. La libertad. Cuando se habla de la libertad, quiere decir que las personas no pueden estar atadas a un lugar, como estaban atados los campesinos. Los campesinos ahora van a ser libres, formalmente libres, ¿ya? O sea, la pequeña burguesía promovió la libertad de los campesinos no porque, digamos, fuera empática con los campesinos y dijera, pobrecitos campesinos, no los dejan salir de la finca, apoyémoslos para que sean libres. No, no, no. La promoción de la libertad de los campesinos fue porque ellos tenían interés en que esos campesinos llegaran a la ciudad y entraran a trabajar a sus talleres. Entonces, ahí es donde se empieza a promover la libertad, que es un derecho fundamental en ese contexto. Pero además de esa libertad de los campesinos, se va a provocar que haya libertad en la misma ciudad también. ¿Y en qué contexto se da esa libertad que se va a estar promoviendo? Pues resulta que lo que estaba ocurriendo en aquella época es que habían reglas para poder dedicarse a ser artesano. No cualquiera podía ser artesano. Habían gremios de artesanos y había que pertenecer a ese gremio para poder dedicarse a la actividad. No cualquiera diría, ay, yo sé cómo se hacen zapatos, he estado viendo todos los días, ahora yo voy a poner mi propia producción de zapatos. No, no. Usted es un aprendiz y ahí va a estar, pero no es que usted es aprendiz y llega un momento en el que ya es maestro y como maestro pone su propio taller. No, no se puede. Aquí hay un gremio y el gremio decide quiénes son los que lo integran y por tanto quiénes son los que pueden abrir el negocio. Algo parecido a lo que ocurre hoy con la ley de colegiación obligatoria. Cualquiera de ustedes podría ser el mejor estudiante de derecho en su promoción. Imagínense uno que tenga notas más allá de 90 en todos los cursos y que después cuando se someta a los exámenes técnico profesionales los apruebe con excelencia. Bueno, pues resulta que entonces se va a graduar con honores. Se gradúa con honores, le dan los títulos que corresponden, hace gran fiesta, pero no por eso ya puede decir, ay, ahora que ya salí de la universidad y tengo mis títulos, hasta fui a la SAT y registré y en la Contraloría también hice el registro correspondiente, pues ahora abro mi oficina. No, no puede, no puede. ¿Por qué? Porque para ejercer la profesión de abogado y notario debe estar colegiado. Si no está colegiado, no puede ejercer la profesión. ¿Y dónde hay que colegiarse? En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Nadie que esté fuera del colegio puede ejercer la profesión de abogado o la profesión de notario. Hay que estar dentro del colegio. Eso era lo que existía allá en aquella época. En aquella época, si alguien iba a ser carpintero, zapatero, herrero, tenía que ser parte de ese gremio. ¿Eso qué nos muestra? Que no había libertad. Pero entonces estos pequeños burgueses empiezan a promover la libertad también en la ciudad para que se dé la desintegración de los gremios. Entonces, para que cualquiera pueda dedicarse. Y eso es lo que con el paso del tiempo se conocería como la libertad de empresa, ¿verdad? Entonces,
Así es como empieza a promoverse la libertad en esa época del nacimiento del sistema capitalista. Y en ese contexto entonces podemos pasar a hablar de la igualdad ante la ley. Pero creo que con el tiempo nos vamos a quedar acá. Dejamos lo de la igualdad ante la ley para el viernes. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, puede plantearla ahora. Y si no, pues estaríamos cerrando la clase y estaríamos nuevamente en contacto el próximo viernes, siempre a las 18 horas. Sí, Aldo. Licenciado, buenas noches, un gusto saludarlo. Muchas gracias por su explicación. Únicamente le quería pedir favor si me podría dar un pequeño ejemplo, un pequeño repaso, por así decirlo, sobre el ejercicio, que fue lo único que no me quedó claro de todo. Por favor, licenciado. El ejercicio. Sí, desde la legitimidad de ejercicio. Exactamente, por favor. Ya. La legitimidad de ejercicio lo que nos dice es que el quehacer de la institución, ¿ya? El quehacer del órgano administrativo, ese quehacer, esa tarea, esa función que está cumpliendo, ¿lo está haciendo en función de los intereses de las mayorías? ¿Está haciéndolo para lograr el bien común, el interés social? Entonces, si es así, hay legitimidad de ejercicio. Pero si no, pues entonces carece de ella. Por ejemplo, imaginémonos que viene, se da un invierno bastante copioso, la producción de café sale bastante afectada y entonces viene el Ministerio de Agricultura y dice, vamos a crear un fideicomiso para apoyar a los productores de café. Pero cuando dice voy a apoyar a los productores de café, está pensando realmente solo en los agroexportadores. Y entonces a los que forman esa cámara, esa organización de agroexportadores de café, es a los que va a favorecer. Entonces, bajo ese esquema, diríamos que esa decisión que tomó el ministerio no lo hizo pensando en los intereses de las mayorías, no lo hizo pensando en los intereses sociales, lo hizo pensando en los intereses particulares de un pequeño grupo. Entonces va a usar los impuestos que pagamos todos para poder apoyar a un pequeño grupo de guatemaltecos que ya de por sí tienen poder económico. En ese contexto podríamos decir que eso no sería legítimo y es una función, es una tarea, es un quehacer, una actividad. Esa actividad no sería legítima. El ejercicio tiene que ver con la gestión, tiene que ver con las resoluciones, con las decisiones que se toman sobre el quehacer de una institución. Muchas gracias, licenciado. Para servir. Bien, entonces, si no hay más dudas, les agradezco la atención. Feliz noche y estamos nuevamente el próximo viernes. Hasta entonces. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Sí. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Igualmente. ¿Qué pasó, Marvin? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que yo con una molestia. Fíjese que la vez pasada yo le quise enviar mis datos sobre el parcial que no me hice. Pero fíjese que el correo, no sé, no le llegó o estaba mal. Entonces quería que me lo proporcionara otra vez, ¿verdad? Esa es una. Y fíjese que la otra, fíjese que en el laboratorio que ahorita el antier se cerró, si no estoy mal, fíjese que no me pude evaluar porque no pude ingresar a la RAD, o sea, viera que me tiraba, primero ingresé, ¿verdad? A la RAD y luego me tiraba a sección C, después me tiraba autenticar Google, pero me aparecía que no se puede por la automatriculación, o sea, es por automatricularse, no estoy mal. En este curso me decía, ¿verdad? Y me tiraba su nombre arriba. Entonces eso es lo que no sé por qué me tiraba ese problema en la RAD.
porque no está asignado al curso. Eso lo resuelve el control académico, pero en Ujú. cuanto usted no esté ahí, no va a poder hacer ninguna actividad. Por eso, mándeme sus datos al correo que le estoy dando acá. Ok, permítame. Ok. Ujú. Le voy a enviar mis datos hoy, ¿verdad, licenciado? Para que me haga el favor, tal vez me pueda apoyar en ese sentido. De acuerdo, mándeme sus datos al correo. Muchas gracias, licenciado. Dios me lo bendiga. Pase Para feliz noche. servirle. Feliz noche.